En resumen del libro, Plato Epictetus de Marco Aurelio. Plato Epictetus de Marco Aurelio parece ser un libro que combina las enseñanzas de tres de los filósofos más influyentes de la historia: Platón, Epicteto y Marco Aurelio. Aunque no existe un libro con ese título exacto, una obra de este tipo podría reunir fragmentos y reflexiones de estos pensadores, mostrando las conexiones entre sus filosofías y ofreciendo un panorama de la búsqueda humana por la sabiduría, la virtud y la paz interior. A través de las enseñanzas de Platón, Epicteto y Marco Aurelio, se exploran temas sobre la naturaleza de la realidad, la ética, el autocontrol y la vida ideal. Platón, el más antiguo de los tres, introduce su teoría de las ideas, según la cual el mundo sensible es solo una sombra de un mundo perfecto e inmutable de formas. En su obra más conocida, La República, Platón describe una sociedad ideal gobernada por filósofos reyes, quienes, al ser los más sabios, son los más aptos para dirigir la justicia. Platón cree que la verdadera felicidad se alcanza a través del conocimiento y la contemplación filosófica, y la justicia, que es una de las virtudes cardinales, se logra cuando cada parte del alma humana, razón, espíritu y apetito, se encuentra en armonía. En su visión de la educación, Platón valora la importancia de alcanzar la sabiduría para gobernar la vida propia y la sociedad, y cree que solo a través de la educación adecuada es posible acceder a las formas, la verdadera realidad que escapa a los sentidos. Por otro lado, Epicteto, filósofo estoico romano, se enfoca en cómo los seres humanos pueden encontrar paz interior a través del autocontrol y la comprensión de lo que está bajo su control. En sus enseñanzas, particularmente en el Enchiridion y los discursos, Epicteto subraya la importancia de aceptar la naturaleza de las cosas tal como son y de reconocer que el sufrimiento proviene, en gran medida, de nuestras propias interpretaciones de los eventos. Según él, la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para gestionar nuestras reacciones emocionales y pensamientos. Para Epicteto, vivir conforme a la naturaleza y la razón es la clave para alcanzar la serenidad. La virtud, entendida como vivir de acuerdo con la razón, se convierte en el único bien verdadero, mientras que todo lo demás, como la riqueza, el poder y la salud, son indiferentes y no deben ser el centro de nuestra preocupación. La mente humana, por tanto, debe aprender a distinguir lo que puede controlar, sus pensamientos y acciones, de lo que no puede, los eventos externos. Epicteto enseña que la paz interior se alcanza cuando uno se centra únicamente en aquello que puede controlar y acepta lo que no puede. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, reflexiona sobre la vida y la virtud en sus meditaciones, una obra que está llena de pensamientos profundos y personales sobre cómo vivir de acuerdo con los principios estoicos. Al igual que Epicteto, Marco Aurelio sostiene que la clave para una vida plena y virtuosa es aceptar la naturaleza tal como es, sin dejarse perturbar por las adversidades. En sus meditaciones, habla sobre la fugacidad de la vida y cómo la muerte es una parte natural del ciclo de la existencia. Marco Aurelio destaca la importancia de la disciplina, la moderación y la justicia, y cómo estas virtudes deben guiar la vida diaria. A pesar de ser emperador, Marco Aurelio muestra una profunda humildad y un sentido de deber hacia la humanidad. En su práctica estoica, busca siempre mantenerse enfocado en el presente, sin dejarse atrapar por la vanidad del poder o las emociones negativas. Los tres filósofos comparten una visión común de la vida: la importancia de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Platón lo hace a través del conocimiento de las ideas y la justicia. Epicteto a través del autocontrol y la aceptación de lo que está fuera de nuestro control. Y Marco Aurelio a través de la práctica de la filosofía estoica, aceptando las dificultades y buscando siempre actuar con integridad. En conjunto, las enseñanzas de Platón, Epicteto y Marco Aurelio ofrecen un camino hacia la sabiduría y la paz interior, donde el ser humano se enfrenta al mundo con una actitud racional, virtuosa y equilibrada. Aunque sus filosofías se desarrollan en contextos diferentes, las lecciones que ofrecen son atemporales
enseñándonos que el verdadero bienestar no depende de factores externos, sino de cómo elegimos ver y responder a la vida. A través de la práctica de la filosofía, estos tres pensadores nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y a buscar la armonía y la justicia, tanto en nuestro interior como en nuestras relaciones con el mundo que nos rodea. Podemos ver que, a pesar de las diferencias en sus contextos históricos, Platón, Epicteto y Marco Aurelio comparten varias preocupaciones fundamentales sobre la naturaleza humana, la moral y el propósito de la vida. Mientras Platón se centra en el conocimiento y la justicia, Epicteto y Marco Aurelio refuerzan la importancia del autocontrol y la resiliencia frente a las adversidades. El enfoque de Platón sobre la teoría de las ideas propone una visión idealista del mundo, en la que solo a través de la razón podemos acceder a la verdad. Para él, el conocimiento no solo es un medio para alcanzar la sabiduría, sino también un camino hacia la justicia, tanto a nivel personal como en la sociedad. Epicteto, en cambio, se aleja de cualquier noción idealista y se concentra en cómo los seres humanos deben aceptar la realidad tal como es, sin tratar de modificar lo que está fuera de su control. Para Epicteto, nuestra libertad y bienestar dependen únicamente de nuestra capacidad para gestionar nuestras propias reacciones y actitudes ante los eventos. A través de sus enseñanzas nos recuerda que el sufrimiento es el resultado de la lucha contra la naturaleza y lo que no podemos cambiar, y nos invita a enfocarnos en las virtudes internas, como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Epicteto ve la filosofía no como una disciplina abstracta, sino como una guía práctica para la vida cotidiana, donde el principal desafío es mantener la serenidad ante la incertidumbre y el caos del mundo exterior. Marco Aurelio, por su parte, aplica estos mismos principios estoicos en su vida cotidiana como emperador. Sus meditaciones reflejan cómo intenta enfrentar las presiones del poder, la política y la vida pública, mientras sigue siendo fiel a los principios de la virtud. Al igual que Epicteto, Marco Aurelio subraya que la clave para una vida virtuosa es aceptar que las dificultades son inevitables y que lo que realmente importa es cómo respondemos a ellas. Su enfoque sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte le lleva a insistir en la importancia de no aferrarse a los placeres mundanos ni dejarse atrapar por las preocupaciones triviales. En lugar de buscar la gratificación inmediata, aboga por vivir conforme a los valores racionales y éticos, promoviendo el bienestar no solo de uno mismo, sino de toda la humanidad. Marco Aurelio muestra una notable disposición para reflexionar sobre sus propios defectos y debilidades, utilizando la filosofía estoica para corregirlos y seguir adelante con la integridad y la humildad. El contraste entre Platón y los estoicos, Epicteto y Marco Aurelio, es interesante. Mientras Platón cree que el alma humana tiene una relación intrínseca con un mundo ideal y que la educación y el conocimiento son las vías para alcanzar la perfección, los estoicos, en particular Epicteto y Marco Aurelio, tienen una visión más pragmática y menos metafísica. Para ellos el control de la mente, la aceptación del destino y la capacidad de adaptarse a las circunstancias de la vida son las claves para lograr la paz interior y la virtud. Mientras Platón ve el mundo como un lugar de imperfección que solo puede ser entendido a través de la razón, los estoicos enfocan su energía en aceptar la imperfección del mundo y enfocarse en lo que realmente depende de nosotros, nuestras decisiones y actitudes. Sin embargo, las tres filosofías comparten una profunda preocupación por la moralidad y la importancia de vivir una vida virtuosa. La idea de que el bienestar depende más de cómo respondemos al mundo que de lo que el mundo nos ofrece es central tanto para los estoicos como para Platón, aunque con matices diferentes. Mientras Platón busca un orden ideal en el que la justicia y la sabiduría gobiernen la vida, Epicteto y Marco Aurelio consideran que la justicia y la sabiduría surgen de una vida bien vivida en la que se mantiene el autocontrol y se acepta la impermanencia del mundo. Por último, la figura del filósofo rey que Platón presenta en la República encuentra un eco interesante en la figura del emperador estoico que Marco Aurelio representa. Ambos, en su respectiva tradición, buscan integrar la sabiduría en el ejercicio del poder, y ambos consideran que el líder debe ser una figura ejemplar.
Alguien que no solo gobierna por el bien de los demás, sino que también busca su propio crecimiento filosófico y moral. Mientras Platón concibe al filósofo rey como un gobernante que debe conocer las formas y la verdad absoluta para ejercer la justicia, Marco Aurelio, aunque no es un filósofo rey en el sentido platónico, se ve a sí mismo como un servidor del pueblo, guiado por la razón y la virtud para tomar decisiones justas, en lugar de dejarse llevar por la pasión o el ego. En resumen, un libro que combine las enseñanzas de Platón, Epicteto y Marco Aurelio no solo ofrecería una visión fascinante de tres tradiciones filosóficas diferentes, sino también un recorrido profundo sobre cómo la sabiduría y la virtud han sido entendidas a lo largo de la historia. A través de sus enseñanzas, los tres filósofos nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida, nuestros valores y nuestro propósito. Platón nos desafía a alcanzar un conocimiento profundo y a vivir una vida justa. Epicteto nos enseña a aceptar el mundo tal como es y a cultivar la serenidad interna. Y Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en vivir con integridad, sin aferrarse a lo efímero, y siempre buscando actuar con racionalidad y virtud. Las lecciones de estos tres grandes pensadores siguen siendo relevantes hoy en día, guiándonos hacia una vida más plena y reflexiva. Con la exploración de las enseñanzas de Platón, Epicteto y Marco Aurelio, podemos profundizar en cómo sus ideas, a pesar de ser formuladas en contextos tan diferentes, ofrecen lecciones universales que han trascendido el tiempo y siguen influyendo en nuestra comprensión de la vida, la moral y el propósito de la existencia humana. Si bien Platón se centra en la búsqueda del conocimiento trascendental y la justicia ideal, Epicteto y Marco Aurelio comparten una visión más pragmática, pero no menos profunda, sobre cómo alcanzar la paz interior. Ambos filósofos estoicos, a pesar de sus diferencias de contexto y estilo, insisten en que el control sobre nuestra mente es el principio fundamental para vivir de acuerdo con la virtud. En sus enseñanzas se hace claro que las adversidades, las dificultades y los sufrimientos son inevitables en la vida humana, y la clave está en cómo nos enfrentamos a ellos. El filósofo estoico no lucha contra el flujo natural de las cosas, sino que aprende a navegar y aceptarlas con serenidad, reconociendo que el sufrimiento no es tanto un evento externo, sino una respuesta interna a lo que no podemos controlar. Epicteto, al igual que Marco Aurelio, recalca la necesidad de entrenamiento mental para deshacerse de la dependencia de los bienes externos, tales como el poder, la riqueza o la fama. Para él, la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de nuestra mente para reaccionar de manera racional frente a cualquier circunstancia, entendiendo que lo único que podemos controlar son nuestras propias decisiones y actitudes. Mientras tanto, Marco Aurelio, quien vivió bajo el peso de la responsabilidad imperial, ofrece un testimonio vivencial de cómo integrar estos principios en una vida de servicio público. Sus meditaciones no son solo una serie de reflexiones abstractas, sino un diario personal de autocomprensión, lucha interna y constante esfuerzo por mantenerse fiel a sus principios, a pesar de los desafíos del poder y la política. Ambos estoicos, sin embargo, no rechazan la vida social ni la participación en el mundo. Mientras Platón nos habla de la importancia de la educación y el conocimiento para transformar la sociedad, los estoicos también ven la participación en la vida cívica como un deber moral. Para ellos, vivir conforme a la razón y la virtud no significa apartarse del mundo, sino involucrarse activamente en la mejora del mismo, pero siempre sin apego a los resultados. La verdadera paz interna, según los estoicos, se encuentra en realizar nuestras funciones y deberes con integridad, pero dejando de lado la expectativa de recompensa externa. La filosofía de Platón, por su parte, coloca la importancia del conocimiento y la justicia en un plano superior, donde el filósofo, en su papel de gobernante ideal, debe guiar a la sociedad hacia la verdad eterna. Platón aspira a una sociedad ideal que se estructura según principios de justicia, donde cada individuo cumple un papel específico, según su naturaleza y capacidad. Esta visión de la sociedad, aunque inspiradora, se enfrenta a un desafío práctico. La realidad humana es a menudo distante de la perfección que Platón imagina. Sin embargo,
Su énfasis en la educación y la moral como pilares fundamentales para la organización social sigue siendo una lección relevante. La justicia, para Platón, no es solo un principio político, sino un ideal moral que debe impregnar todos los aspectos de la vida. En contraste, los estoicos no buscan una sociedad ideal perfecta, sino una individualidad equilibrada que, en la medida en que cada ser humano viva en armonía con la naturaleza y con su razón, contribuya a mejorar el mundo. En lugar de un filósofo rey gobernando un estado perfecto, el ideal estoico es la persona que, al vivir una vida virtuosa, aporta orden y justicia a la sociedad a través de sus acciones cotidianas. La preocupación por el bien común no está reñida con el autocuidado, sino que ambas son complementarias. La verdadera virtud es aquella que, al mejorar el individuo, mejora al colectivo. Además, tanto Platón como los estoicos reconocen la centralidad de la razón para una vida bien vivida. La razón es la herramienta que nos permite discernir el bien del mal y gobernar nuestras pasiones. En este sentido, tanto Platón como Epicteto y Marco Aurelio coinciden en que el dominio sobre las emociones es esencial para vivir con virtud. Sin embargo, Platón cree que el conocimiento de las ideas es el medio para alcanzar la justicia perfecta, mientras que los estoicos se enfocan más en la autodisciplina y el control de las pasiones a través del ejercicio de la razón práctica. A pesar de las diferencias en sus métodos y teorías, los tres filósofos coinciden en una visión central. El ser humano debe cultivar una vida orientada a la virtud, a la razón y al servicio de los demás, ya sea a través del conocimiento de las formas, como lo enseña Platón, o del autocontrol y la aceptación de la naturaleza, como defienden Epicteto y Marco Aurelio. El camino hacia una vida plena implica la reflexión constante, la lucha interna y el esfuerzo por vivir de acuerdo con principios más altos. La educación, la autoaceptación, la resiliencia y la justicia son las herramientas que nos permiten navegar por el mundo, de manera que nuestra vida sea un reflejo de estos valores. La visión de la vida de Platón, centrada en la búsqueda de la verdad a través del conocimiento filosófico, se encuentra con la visión estoica de Epicteto y Marco Aurelio, quienes enseñan que no necesitamos un conocimiento trascendental para vivir bien, sino una disciplina constante de la mente y el cuerpo. Ambos enfoques, aunque diferentes, están dirigidos a un mismo objetivo: vivir de acuerdo con los principios de la razón y la virtud. A través de sus enseñanzas, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la autorreflexión, el autocontrol y la justicia, y a comprometernos a vivir de manera que nuestra vida tenga un propósito que trascienda las preocupaciones mundanas y efímeras. Así, un libro que combine las enseñanzas de Platón, Epicteto y Marco Aurelio ofrece una rica panorámica de la filosofía antigua, donde el conocimiento, la virtud y la sabiduría no solo se entienden como principios abstractos, sino como herramientas prácticas para una vida mejor. Aunque sus enfoques y contextos difieren, el mensaje que comparten sigue siendo poderoso y relevante hoy en día. La verdadera libertad y la verdadera felicidad provienen de vivir de acuerdo con la razón, el autocontrol y el servicio al bien común. Las enseñanzas de Platón, Epicteto y Marco Aurelio, podemos ver que hay un tema común que los une: el llamado a la automejora constante y la búsqueda de una vida equilibrada. En la filosofía platónica, esto se logra mediante el acceso a la sabiduría, el conocimiento y la comprensión profunda de las ideas, que son vistas como las realidades eternas e inmutables. La educación, para Platón, es la herramienta para transformar el alma humana y alcanzar la verdadera justicia. Sin embargo, este proceso no es inmediato ni sencillo. Para Platón, el ser humano debe liberarse de las ilusiones de la realidad sensible y buscar las verdades universales a través del razonamiento filosófico, lo que implica un proceso de purificación del alma. Es sólo entonces cuando se puede vivir de acuerdo con los principios de la justicia, la sabiduría y la virtud, al nivel más alto de la existencia humana. Por otro lado, Epicteto y Marco Aurelio nos ofrecen una perspectiva más pragmática de la vida, especialmente en cuanto al sufrimiento humano y la necesidad de aceptación. La filosofía estoica rechaza la idea de que la felicidad dependa de los bienes materiales o las circunstancias externas,
y en cambio pone el énfasis en nuestra capacidad para controlar nuestras reacciones y pensamientos. Mientras Platón nos presenta una visión idealista del mundo, donde el filósofo debe alcanzar una comprensión perfecta de las ideas, los estoicos nos dicen que la verdadera paz interior se encuentra no en cambiar el mundo externo, sino en cambiar nuestra actitud hacia él. La clave es aceptar lo que no podemos cambiar, como el destino, la muerte o el sufrimiento, y enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras propias emociones, decisiones y acciones. Marco Aurelio, quien vivió la vida de un emperador, entendió de manera práctica la importancia de aplicar estos principios en la vida cotidiana, especialmente bajo las presiones de gobernar un imperio vasto y a menudo turbulento. En sus meditaciones, nos deja un testimonio sincero de cómo intentó ser fiel a los ideales estoicos mientras enfrentaba el dolor, la guerra y la muerte. A través de sus reflexiones, Marco Aurelio busca no solo controlar sus pensamientos, sino también mantener una actitud de humildad y servicio a los demás. A lo largo de su vida, luchó por mantener la serenidad ante las dificultades, y sus escritos muestran cómo la filosofía no es un ejercicio intelectual distante, sino una guía práctica para la vida. La intersección entre Platón y los estoicos, aunque aparentemente distante, es significativa. Ambos buscan la virtud y la sabiduría, pero Platón lo hace a través de la contemplación de las ideas, mientras que los estoicos creen que la virtud se alcanza mediante el autocontrol y la resistencia interna ante el sufrimiento. A pesar de sus diferentes aproximaciones, ambos sistemas filosóficos comparten la premisa de que el ser humano debe vivir de acuerdo con principios racionales y éticos para lograr una vida plena. De hecho, tanto Platón como los estoicos creen que la moralidad es fundamental para una vida bien vivida y que las pasiones descontroladas son un obstáculo para alcanzar la felicidad. Los tres filósofos también comparten una visión del ser humano que va más allá de lo individual. Platón, con su idea de la justicia en la ciudad-estado ideal, y los estoicos, con su énfasis en la interconexión entre todos los seres humanos, nos invitan a trascender nuestros intereses egoístas y pensar en el bien común. Mientras Platón propone una sociedad organizada en torno a la justicia y la virtud, los estoicos nos enseñan que nuestra verdadera naturaleza es la de ser parte de una comunidad universal, y que vivir virtuosamente significa trabajar por el bienestar de todos, no solo de uno mismo. De esta forma, las enseñanzas de estos tres grandes pensadores nos ofrecen no solo una guía para alcanzar la paz interior y la sabiduría, sino también un modelo de cómo vivir en sociedad y cómo interactuar con los demás de manera justa, compasiva y racional. Platón nos llama a la elevación intelectual y moral, Epicteto a la resistencia interna frente al sufrimiento, y Marco Aurelio a la integridad en nuestras acciones cotidianas. A través de la práctica constante de estos principios, los tres filósofos nos invitan a encontrar una vida más plena y significativa. Una vida que no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. La combinación de estas filosofías en un solo texto o reflexión ofrece un mensaje poderoso, que, aunque nuestras condiciones de vida puedan ser incontrolables, la forma en que elegimos responder a ellas está completamente en nuestras manos, ya sea a través del conocimiento profundo de la realidad, como propone Platón, o a través del control de nuestras emociones y pensamientos, como sugieren Epicteto y Marco Aurelio. El camino hacia una vida virtuosa y feliz requiere un compromiso con la autodisciplina, la reflexión constante y la integridad moral. En última instancia, los tres filósofos nos muestran que la verdadera libertad y felicidad no se encuentran en el mundo material ni en las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con la razón y los principios éticos que guían nuestras vidas. Platón, Epicteto y Marco Aurelio, podemos ahondar más en sus filosofías y cómo abordan temas como la virtud, el control de las pasiones, la justicia y la sabiduría, entre otros. Cada uno de estos pensadores ofrece una perspectiva única que ha influido profundamente en el pensamiento occidental, pero en cada uno de ellos hay un enfoque que va más allá de la mera especulación filosófica, invitándonos a aplicar estas ideas a nuestra vida cotidiana. El filósofo griego Platón, uno de los pilares fundamentales de la filosofía occidental,
concibe la realidad de una manera radicalmente distinta a cómo la percibimos a través de los sentidos. En su teoría de las ideas o formas, Platón sostiene que el mundo material es solo una copia imperfecta de un mundo superior y eterno de realidades inmutables. Por ejemplo, el concepto de belleza en el mundo físico es solo una sombra de la belleza perfecta que reside en el mundo de las ideas. Para Platón, el conocimiento verdadero solo se alcanza cuando el alma logra recordar y entender estas formas, lo cual ocurre a través del razonamiento y la reflexión filosófica. En la República, Platón elabora una de sus obras más influyentes, donde presenta su visión de una sociedad ideal en la que la justicia y la sabiduría gobiernan. La obra establece la teoría de la justicia no solo a nivel político, sino también a nivel individual. Según Platón, la justicia en una persona consiste en el equilibrio entre las tres partes del alma: la racional, la irascible, relacionada con la voluntad, y la apetitiva, relacionada con los deseos materiales. La parte racional debe gobernar las otras dos, para que la persona actúe en conformidad con la razón y la sabiduría. Platón ve la educación como un medio para alcanzar este equilibrio, y la virtud es, para él, el resultado de una vida dedicada a la búsqueda del conocimiento y la verdad. El sistema educativo que Platón propone es riguroso, dirigido a seleccionar a aquellos que tienen la capacidad de llegar a ser filósofos y gobernantes sabios. La idea del filósofo rey se presenta como la figura ideal para gobernar, alguien que ha alcanzado un conocimiento profundo de las ideas y es capaz de aplicar ese conocimiento para garantizar el bienestar de la sociedad. Platón también pone un fuerte énfasis en la importancia de la justicia social, sugiriendo que la sociedad debe estar estructurada en diferentes clases que se correspondan con las distintas funciones del alma humana. Así, la clase gobernante, los guardianes, debe ser la encargada de guiar la ciudad en base a la razón, mientras que los productores y trabajadores deben ocuparse de las necesidades materiales de la sociedad. A pesar de la utopía de la ciudad ideal que Platón imagina, es evidente que su filosofía también refleja una preocupación profunda por la moralidad individual. La relación entre el individuo y la sociedad es central en su pensamiento, y nos recuerda que la justicia no es solo un principio abstracto, sino algo que debe ser practicado por cada ser humano. En este sentido, Platón también aborda la importancia de la educación moral, ya que considera que sin una correcta formación, los individuos no pueden alcanzar una vida verdaderamente justa y virtuosa. Por su parte, el estoicismo, representado por pensadores como Epicteto y Marco Aurelio, ofrece una perspectiva más práctica y realista sobre cómo vivir de acuerdo con la virtud, enfocándose más en cómo las personas deben comportarse y actuar ante las dificultades y las pasiones humanas. A diferencia de Platón, que busca la armonización del alma mediante el conocimiento, los estoicos ponen el énfasis en la autodisciplina, el autocontrol y la aceptación del orden natural de las cosas. Epicteto, uno de los principales exponentes del estoicismo, vivió una vida marcada por la adversidad. Nació esclavo, lo que le otorgó una perspectiva única sobre la libertad y el sufrimiento. Su filosofía se basa en la idea de que la libertad verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de la mente humana para gobernarse a sí misma. Según Epicteto, los seres humanos no pueden controlar los eventos del mundo ni las acciones de otras personas, pero sí tienen la capacidad de controlar su propia respuesta a esos eventos. El principio fundamental del estoicismo de Epicteto es la distinción entre lo que está en nuestro control, nuestras propias actitudes, deseos y juicios, y lo que no lo está, el mundo exterior y las acciones de los demás. En su obra Enquiridión, Manual, Epicteto ofrece una serie de enseñanzas prácticas que invitan a la reflexión y la acción. Entre ellas destaca la importancia de la aceptación, ya que el sufrimiento, según el filósofo, surge cuando luchamos contra lo que no podemos cambiar. Epicteto subraya que la verdadera libertad es la capacidad de mantener la serenidad, sin importar los vaivenes de la fortuna, y de vivir en armonía con la naturaleza. Esta actitud de aceptación y autocontrol se considera un camino hacia la paz interior y la tranquilidad emocional.
El concepto de virtud en el estoicismo es también clave, y es considerado como la única verdadera fuente de felicidad. A diferencia de las cosas externas, como el dinero, el estatus o el placer, que son efímeras y no dependen de nosotros, la virtud es algo que podemos cultivar y controlar. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la virtud significa vivir en consonancia con la razón, actuar con sabiduría y justicia, y practicar la templanza y el coraje. A través de la práctica de la virtud, uno alcanza la libertad de la tiranía de las pasiones y las emociones. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, lleva la teoría estoica a la práctica en su vida diaria y en su gobierno. En sus meditaciones, una serie de reflexiones personales escritas a lo largo de su vida, Marco Aurelio se muestra como un hombre que lucha por mantener su serenidad y su virtud frente a las exigencias de gobernar un imperio. A lo largo de estas meditaciones, se puede ver cómo Marco Aurelio aplica los principios estoicos a su vida, enfrentando las dificultades del poder, la guerra, la muerte y la corrupción humana. Al igual que Epicteto, Marco Aurelio cree que la vida está llena de sufrimiento y que nuestra tarea es aprender a manejar ese sufrimiento sin dejar que nos controle. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la transitoriedad de la vida y la importancia de aceptar la muerte como una parte natural del proceso. El reconocimiento de nuestra mortalidad, para Marco Aurelio, no es algo que deba angustiar al ser humano, sino algo que debe ser comprendido como un aspecto esencial de la existencia humana. En lugar de temer a la muerte, el filósofo estoico enseña a vivir plenamente, sin apego al futuro ni a las comodidades materiales, sino con el propósito de hacer el bien en el presente. Uno de los temas más relevantes en las meditaciones es la reflexión sobre la naturaleza humana y el comportamiento moral. Marco Aurelio se esfuerza por ser justo y equilibrado, a pesar de las muchas dificultades que enfrenta como emperador. Sus escritos están llenos de consejos para manejar las emociones y mantener la calma en situaciones estresantes. Y su enfoque se centra en la idea de que la virtud debe ser cultivada internamente, sin necesidad de reconocimiento externo. En lugar de buscar la gloria o la fama, el filósofo estoico busca actuar de acuerdo con principios sólidos y hacer lo correcto por el bien mismo, independientemente de las recompensas que puedan o no llegar. El mensaje central de la filosofía estoica de Epicteto y Marco Aurelio es que la vida humana es un proceso constante de lucha y superación, pero que el sufrimiento puede ser mitigado si aceptamos lo que no podemos cambiar y nos enfocamos en lo que depende de nosotros, nuestra mente, nuestras actitudes y nuestras acciones. A través de este enfoque, los estoicos creen que podemos alcanzar una paz interior duradera, una serenidad que no depende de las fluctuaciones del mundo exterior. Esta visión es profundamente liberadora, ya que nos da el control sobre nuestra propia felicidad. Por último, cabe señalar cómo las enseñanzas de Platón, Epicteto y Marco Aurelio se interrelacionan a pesar de sus diferencias. Platón, con su visión de una sociedad ideal regida por la razón y la justicia, invita a los individuos a alcanzar la sabiduría a través del conocimiento y la reflexión filosófica. Por otro lado, los estoicos, representados por Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñan a aceptar el mundo tal como es, cultivando la virtud a través del autocontrol y la aceptación del destino. Ambos enfoques ofrecen un camino hacia la virtud, aunque desde perspectivas distintas. Platón apunta a la transformación del alma a través del conocimiento y la justicia, mientras que los estoicos se enfocan en cómo vivir una vida virtuosa independientemente de las circunstancias externas. Aunque sus métodos son diferentes, todos estos filósofos coinciden en un principio fundamental. El verdadero bienestar no depende de los placeres externos ni de la acumulación de riqueza o poder, sino de vivir de acuerdo con la razón, la virtud y el propósito moral. A través de sus enseñanzas, Platón, Epicteto y Marco Aurelio nos ofrecen una guía temporal para una vida más plena, justa y significativa. La educación y la filosofía como medios de transformación. Para Platón, la educación es la clave para la transformación del alma humana. Su visión del filósofo como alguien que ha alcanzado la sabiduría absoluta es en parte una crítica a la superficialidad de las costumbres cotidianas.
La educación en su sentido más alto no es simplemente la acumulación de información, sino una iniciación al conocimiento verdadero, el cual se obtiene a través de un proceso de diálogo y reflexión filosófica que permite al individuo escapar de las sombras del mundo material. En la República, Platón plantea que la educación debe ser rigurosa y debe tener como fin el logro de una comprensión filosófica que lleve al individuo a conocer las ideas. Esta educación no solo está destinada a una élite, como los filósofos reyes, sino que debe aplicarse a toda la sociedad. Platón concibe una sociedad ideal donde la justicia se realiza cuando cada clase social cumple con su función adecuada. En este contexto, la educación no solo prepara a los ciudadanos para ser buenos gobernantes, sino también buenos guerreros y buenos artesanos. Así, la virtud y el conocimiento deben estar al alcance de todos, aunque en diferentes formas. Este enfoque educativo platónico plantea la idea de que cada individuo tiene un papel específico que desempeñar en la sociedad. Para Platón, la justicia no se refiere solo a una virtud personal, sino a una estructura social en la que cada quien desempeña un rol en armonía con los demás. Esto refleja la importancia de la educación no solo en el individuo, sino en la sociedad en su conjunto. Además, esta educación debe estar diseñada para ayudar a cada individuo a desarrollar su razón, ya que Platón considera que la razón es lo que define a los seres humanos, y es la única facultad capaz de conectar el alma con el mundo de las ideas. El control de las pasiones y la serenidad interior. En contraste con la visión platónica, el estoicismo de Epicteto y Marco Aurelio enfatiza la importancia del autocontrol y de la armonización interna frente a las adversidades del mundo exterior. Si Platón establece la filosofía como un medio para alcanzar el conocimiento perfecto de las ideas, los estoicos, por su parte, ofrecen un enfoque más pragmático que busca enseñar cómo vivir de acuerdo con la naturaleza, entendiendo que los seres humanos no pueden controlar los acontecimientos que les suceden, pero sí pueden controlar su respuesta emocional ante estos. Epicteto, quien nació esclavo, y Marco Aurelio, emperador de Roma, comparten una perspectiva en la que la fortaleza mental y el autocontrol son los pilares para vivir una vida virtuosa y serena. La clave para los estoicos es entender que nuestras reacciones emocionales, como la ira, la tristeza o el miedo, son el resultado de juicios erróneos que hacemos sobre lo que es bueno o malo. Lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo decidimos responder a ello. Para Epicteto, esta comprensión es fundamental para la libertad. A pesar de ser esclavo en su juventud, Epicteto enseña que no depende de las circunstancias externas nuestra capacidad de ser libres. La libertad para el estoico reside en nuestra capacidad de dominar nuestra mente y nuestras pasiones. En este sentido, la noción de libertad no se refiere a una libertad física, sino a una libertad interior, que solo puede alcanzarse mediante el dominio de los deseos y la aceptación de la realidad tal como es. La serenidad interior es otro de los principios fundamentales del estoicismo. Según Marco Aurelio, uno de los logros más importantes en la vida es aprender a mantener la calma y la compostura ante las dificultades, ya que éstas son inevitables y forman parte de la naturaleza de la vida. Las meditaciones de Marco Aurelio están llenas de recordatorios sobre la transitoriedad de la vida y sobre la importancia de vivir conforme a la virtud, independientemente de las circunstancias externas. Marco Aurelio no solo reflexiona sobre la naturaleza efímera de la vida, sino también sobre la necesidad de vivir de acuerdo con los principios racionales y morales en todo momento, sin sucumbir a las emociones destructivas o a las pasiones desbordadas. La búsqueda de la virtud como fin último. Para Platón, Epicteto y Marco Aurelio, la virtud es el fin último de la vida humana. Sin embargo, su concepción de la virtud varía en función de sus respectivos sistemas filosóficos. Platón ve la virtud como el resultado de la armonía interna del alma, en la que cada parte cumple su función adecuadamente. La razón guía la voluntad y los deseos. La virtud para Platón es una cuestión de conocimiento, es decir, de conocer el bien verdadero, que solo se puede alcanzar mediante la reflexión filosófica y el entendimiento de las ideas. En cambio, para los estoicos, la virtud no es una cuestión de conocimiento abstracto,
sino de acción. La virtud es algo que se cultiva mediante el control de las pasiones y la conformidad con la naturaleza. Para Epicteto y Marco Aurelio, la virtud es la única fuente de verdadera felicidad, ya que lo que depende de nosotros es nuestra actitud y nuestras decisiones morales, no las circunstancias externas. La virtud se define a través de cualidades como la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje, y se logra a través de la práctica constante de estas cualidades en nuestra vida diaria. Mientras que Platón ve la educación filosófica como el medio para alcanzar la virtud a través del conocimiento de las ideas, los estoicos creen que la virtud se desarrolla mediante el ejercicio constante de la autodisciplina y el autocontrol. Para los estoicos, la virtud no es algo que se alcanza de manera intelectual o abstracta, sino a través de la acción práctica y la constante lucha contra las pasiones descontroladas. De este modo, el proceso de alcanzar la virtud para un estoico es una serie de decisiones cotidianas y deliberadas que implican renunciar a los deseos egoístas y vivir de acuerdo con los principios racionales. La aceptación del destino y el entendimiento de la naturaleza. Uno de los principios clave de la filosofía estoica es la aceptación del destino, entendida no como una resignación pasiva, sino como una forma activa de alinearse con la naturaleza del universo. Epicteto y Marco Aurelio nos enseñan que la vida está llena de incertidumbres y dificultades que escapan a nuestro control. Sin embargo, la forma en que enfrentamos esas dificultades es lo que define nuestra calidad de vida. El destino no es algo contra lo que debamos luchar, sino algo que debemos aceptar como parte del orden natural del universo. Este concepto está profundamente relacionado con la visión del universo de los estoicos, que creen que todo en el cosmos está interconectado y gobernado por una razón universal, o logos. Según esta visión, todo lo que ocurre tiene un propósito, aunque no siempre sea evidente para nosotros. Al alinearse con el logos, la persona estoica puede encontrar la paz interior, aceptando que los eventos ocurren de acuerdo con un orden natural que no siempre podemos comprender. En Meditaciones, Marco Aurelio expresa este concepto de aceptación del destino a través de reflexiones sobre la transitoriedad de la vida humana y la necesidad de aceptar tanto la vida como la muerte como partes del mismo ciclo natural. En Meditaciones, Marco Aurelio expresa este concepto de aceptación del destino a través de reflexiones sobre la transitoriedad de la vida humana y la necesidad de aceptar tanto la vida como la muerte como partes del mismo ciclo natural. La muerte no es vista como algo que debe temerse o evitarse, sino como un aspecto inevitable de la existencia. Según Marco Aurelio, el miedo a la muerte solo surge del apego a la vida y a las cosas materiales, lo que impide a las personas vivir plenamente y actuar con virtud. La influencia de Platón, Epicteto y Marco Aurelio en el pensamiento posterior. Las enseñanzas de Platón, Epicteto y Marco Aurelio han dejado una huella indeleble en la filosofía y la moral occidental. Platón, con su teoría de las ideas y su enfoque en la justicia y el conocimiento, influyó profundamente en el desarrollo del pensamiento cristiano, especialmente en la idea de una verdad eterna y divina que trasciende el mundo material. Su énfasis en la educación como medio de transformación también ha sido fundamental para el desarrollo de sistemas educativos a lo largo de la historia. Por otro lado, el estoicismo de Epicteto y Marco Aurelio influyó en el pensamiento cristiano primitivo y más tarde en la filosofía moderna, especialmente en la ética y la psicología. Las enseñanzas de Epicteto sobre la libertad interior y el control de las pasiones fueron adoptadas por pensadores posteriores, como René Descartes y Friedrich Nietzsche. Marco Aurelio, al ser un emperador, también ofreció una visión práctica de cómo se pueden aplicar los principios filosóficos en el liderazgo y la política. En la actualidad, las enseñanzas de estos filósofos siguen siendo relevantes. La idea de que el control sobre nuestra mente y emociones es clave para una vida plena sigue siendo central en la psicología moderna, especialmente en enfoques como la terapia cognitivo-conductual, que pone énfasis en el control de los pensamientos y las respuestas emocionales ante situaciones estresantes. Además, el énfasis de los estoicos en la aceptación de lo que no podemos cambiar y el cultivo de la virtud sigue siendo una herramienta poderosa para enfrentar las dificultades cotidianas. En conclusión,
Las filosofías de Platón, Epicteto y Marco Aurelio, aunque distintas en su enfoque y énfasis, nos ofrecen una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la virtud y la sabiduría. Cada uno, desde su perspectiva única, nos invita a vivir de acuerdo con principios que nos ayuden a trascender el sufrimiento, a encontrar la paz interior y a vivir con justicia y serenidad. Gracias por ver nuestro contenido y no olvides suscribirte.